Muy bien, chicos. Antes de empezar a explicar las divisiones y las manifestaciones de la literatura medieval, conclusiones básicas de la primera parte. Y con esto quiero aclarar lo siguiente. No es que todo lo que haya pasado dentro del marco de la literatura medieval haya sido malo, complicado, erróneo. Es más, dentro de este proceso medieval se van a crear las universidades, por ejemplo, Alcalá de Henares, por ejemplo, en el Perú se va a crear la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua de América. Por ejemplo, va a ocurrir que se va a crear como institución, ¿no es cierto?, ciertas carreras que se privilegiaban y que se enseñaban en esa época en las universidades a través de dos manifestaciones, el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium no era otra cosa que la manifestación de tres materias básicas e importantes. Era la matemática, era la aritmética y era la ciencia, ¿correcto? Y el quadrivium se dividía en la retórica, en la ortografía, en las artes y la música. O sea que solamente 7 cursos se estudiaban en la universidad en esa época. Y lógico que salían pues médicos, ¿no?, abogados, ¿no?, porque desde que existe Roma se puede deducir o se puede suponer que existió el derecho como tal, ¿no? Es más, si alguno de ustedes va a estudiar derecho, va a tener que ver pues el derecho romano, ¿no?, que era el derecho que justifica o que da inicio a la carrera que se conoce actualmente como la abogacía, ¿correcto? Además había dicho que la Iglesia Católica era el organismo más poderoso que había en esta época, ¿no? Tanto así que a esta época se le llamó también época del oscurantismo. ¿Y por qué se le llamó, profesor, época del oscurantismo? Porque no hubo avance científico ni tecnológico, ¿correcto? Todo lo que se gestaba o todo lo que se creaba en esa época era básicamente para beneficio de la Iglesia Católica, y quien legislaba de alguna manera el proceso de la elaboración de conocimientos era la Iglesia Católica. Ahora vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando veamos los cantares de gesta, qué ocurre en esa época. Ustedes saben que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, llega a América con un discurso de evangelización. Pero esa evangelización no era otra cosa que extirpación de idolatrías. O sea que, digamos, algunos curas, ¿no es cierto?, y por qué no decirlo, algunos representantes de la iglesia, lo que hacían con los indios eran golpearlos, porque los consideraban ignorantes. Hasta, además, los castigaban a través del tribunal de la Santa Inquisición. De la Santa Inquisición. O sea que en esta época, ¿no es cierto?, no solamente la iglesia excomulgaba, sino también castigaba, pues, ¿no? Eso es lo que pasaba. Ahora, así se divide, ¿no es cierto?, la literatura medieval. Vamos a empezar con la primera parte. La Alta Edad Media, ¿no es cierto?, tiene un trasfondo o un transcurso temporal del siglo V al siglo, ¿qué cosa?, al siglo VII, ¿correcto?, después de Cristo. ¿Qué va a pasar? En el contexto cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto? Va a caer el Imperio Romano de Occidente, la invasión de los bárbaros, y en el 711 se va a dar la invasión árabe a España, o también conocido como ¿qué? También conocida como la invasión de los moros, pues, ¿no? Esto va a dar, digamos, el origen a lo que actualmente se conoce como las regiones de Toledo y Andalucía, donde están los gitanos, ¿no? Estos típicos, ¿no?, personajes que entre comillas predicen el futuro, leen las manos y también no son grandes músicos, ¿no? Y en España y en Europa, ¿qué va a pasar, no? Es una etapa histórica poca propicia para la literatura. ¿Por qué, profesor? Porque quien pensara libremente era, digamos, un sujeto o un ser que avivaba los ánimos del resto de personas y traería como consecuencia la rebelión de las masas. Y eso no se podía permitir, ¿no es cierto? O sea, así como la Iglesia Católica manejaba un discurso evangelizador, también manejaba un discurso de represión, ¿correcto? Y va a ser la edad de la retórica y el escolastismo. Retórica porque hay que recordar que en ese tiempo
la iglesia no utilizaba o daba las misas en latín. O sea que solamente quien se podía evangelizar eran personas del alto clero, pues, ¿no? Y el escolastismo era tratar de volver la visión de Dios en un concepto científico, en un concepto inaugural. O sea que para que la Iglesia Católica sea un organismo, no es que alguien haya denominado y haya dicho, oye, sí, pues no, la Iglesia Católica que sea la más poderosa. No, porque tuvo que haber una construcción, ¿no es cierto?, social, fundamental, económica, para que digamos, este sistema, o esta institución se vuelva una institución bastante importante, ¿no?, en la época. Bueno, chicos, ya hemos hablado de la Alta Edad Media, ahora vamos a hablar del Medioevo. Dentro del contexto, vamos a hablar que el proceso histórico se da entre el siglo VIII al siglo XIII, ¿correcto? ¿Cuál es el contexto histórico como tal? Primero, el feudalismo, o como ya habíamos manifestado, ¿no es cierto?, el sistema feudal, ¿no es cierto? El sistema feudal, que era un sistema prioritariamente agrario, y además porque se daba la condición de, digamos, de la honra, la caballería, ¿no es cierto?, el amor cortés, ¿no? Y las cruzadas, que es básicamente lo que se va a conocer como la Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Por qué se va a conocer como la Guerra Santa? Porque es la guerra que actualmente tenemos, o que, digamos, todavía se da bajo una visión oriental y occidental, ¿no? Es una guerra entre religiones, ¿no? Entre el cristianismo versus, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el Islam, ¿correcto? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Alá o Dios como tal? ¿O Yahvé? ¿Quién es el verdadero representante de la religión en el universo? ¿Jesucristo o Alá? ¿Correcto? O Mahoma, por ejemplo, ¿no? Es algo que actualmente todavía se da. Porque uno ve, por ejemplo, a las personas del Medio Oriente y los considera como personas atrasadas, ¿no es cierto?, personas no civilizadas, personas, mejor dicho, orientalizadas, ¿no? Pensamos en ellas como en un otro, no como en un ser o como un par, ¿no?, sino más bien como una persona inferior, ¿no? Entonces, miren lo que va a pasar en el Medioevo como tal. En España va a surgir las primeras manifestaciones del castellano. Surgen las jarchas mozárabes, que no eran otra cosa, claro está, que la combinación del español con el árabe como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué surgen en el siglo XI? Porque todavía en esta época los árabes o los moros seguían invadiendo la península ibérica. Y a través de esa mezcla se va a dar, pues, la manifestación de los primeros relatos en español, o conocidos como jarchas mozárabes, ¿no? Ahora, por ejemplo, profesor, hay palabras que nosotros hemos adaptado del árabe, sí, palabras como almohada, por ejemplo, álgebra, por ejemplo, albaricoque, por ejemplo, alhaja, por ejemplo, ojalá, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que la petición a Alá de que todo salga bien, ¿no? Entonces, hay palabras que hemos adaptado del árabe y que se dan, por ejemplo, por esa época, ¿no? En las construcciones determinadas, ¿no es cierto?, y en las manifestaciones narrativas vamos a encontrar las dos acciones de los principales gestores de la literatura en la época, los juglares y los clérigos. El mester de juglaría, ¿no es cierto?, con los denominados cantares de gesta. Los cantares de gesta que van a dar inicio o van a contar el origen de ciertas naciones, y donde el personaje es un caballero que fundamenta la importancia del honor, ¿cierto? En este caso vamos a encontrar, pues, en España al cantar del mío sí, donde el personaje va a ser Rodrigo Díaz de Vivar. Pero así como hay un mester de juglaría, que es un oficio más popular, también hay un oficio más clerical, hay un oficio más cortesano, que es el mester de clerecía, donde va a ser su máximo representante Gonzalo de Berceo en el siglo XII. Otra cualidad
otra característica muy importante de los cantares de gesta es que estos eran anónimos. Anónimos. ¿Y por qué? Porque ya te había mencionado y ya te había dicho que la Iglesia Católica impide el avance literario. Y entonces, como no permitía el libre pensamiento, muchos autores de la época, si escribían una obra literaria, la hacían de manera anónima, ¿no? Para no sufrir los embates y los castigos de esta poderosa institución. En el resto de Europa, ¿qué se va a dar? Tradicionalmente, o sea, la lírica tradicional se va a dar en lengua vulgar, o sea, de repente en latín vulgar o en las lenguas, ¿no es cierto?, populares, y la lírica cortés se va a dar en lengua culta vernácula, ¿no? Y los principales gestores, ¿no es cierto?, van a ser los trovadores, ¿no? Estos tipos que se ponían estas mallas, ¿no es cierto?, que se vestían parecidos a los arlequines, pero que utilizaban las cítaras o las guitarras, ¿no?, para cantar, ¿no?, digamos, estas expresiones épicas, ¿no? Y en épica vamos a encontrar, pues, en Francia a la canción de Roldán, ¿no es cierto?, y en Alemania a la canción de los Nibelungos. No hace falta recordarte que estos también son anónimos. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esa va a ser la función importante de esta literatura del medioevo.